Este video va a ser especial porque vengo a contarles, a compartirles un poquito sobre mi historia, cómo fue que construí esta confianza, esta seguridad en mí. Así que te invito a quedarte hasta el final porque te voy a compartir realmente cómo una persona puede superar abandonos, violación y de todo ese sufrimiento desde niña, pero a poder transformar toda tu vida y a estar emprendiendo desde mi casa, haber transformado toda mi vida. Así que si realmente estás pasando por una situación complicada o cómo hice para superar estos momentos difíciles de mi vida. Vengo de Salta, me crié en el campo, muy lejanos de acá. Me crié con mi abuela, mi mamá decidió dejarme a los 3 años con mi abuela y bueno, fue toda mi niñez, fue con mi abuela hasta los 11 años. Mi papá, lo único que sé de mi papá es que falleció el año pasado, nunca lo conocí, nunca pude verlo en persona bien. Desde muy chica sufrí violencia física de parte de un tío que vivía ahí en casa con mi abuela. No solo física, también emocional y psicológicamente. Desde muy chica también iba a trabajar en el campo, tenía que hacer las cosas de casa, cocinar para todos los trabajadores que trabajaban ahí y bueno, tenía que ir a trabajar al campo. También a los 5 años sufrí un abuso de una persona que trabajaba en este lugar. Era muy chica, así que no pude contarlo y no pude trabajarlo hasta hace 1 año y medio atrás y poder reconocerlo y ver todo esto, lo que me había pasado tras de ese momento difícil. Bien. Mi abuela era una persona muy buena que me daba absolutamente todo lo que estaba en su alcance me daba, me contaba cuentos por las noches, me entregó su mejor amor. Creo que no hay un amor más puro como lo que nos puede dar los abuelos. Y mi niñez fue increíble a su lado, no tengo nada para decir. Fue una de las primeras personas que me enseñó a soñar, a crear. Yo siempre desde muy chica, de los 5 años, supe que nací para hacer algo diferente. Todas las noches en todos estos cuentos me enseñaba a soñar. A los 11 años mi abuela se enfermó de cáncer que después de un tiempo terminó con su vida sin antes haber llamado a mi mamá, que ella vivía en su momento, en el 2019 fue esto, con su familia. Ella tiene 2 hijos y vivía con su pareja, con su actual pareja, en Buenos Aires, en Capital. Mi abuela antes de fallecer llamó a mi mamá que me vaya a retirar. A ver, las pocas veces que yo vi a mi mamá que iba de vacaciones allá, siempre solía tratarme mal, hacerme menos, como que siempre tuvo primero sus hijos y después yo, o sea, como que yo era como no me sentía importante ni parte de su vida. Fue doloroso venirme a vivir con mi mamá a Buenos Aires, dejar todo lo que era mi abuela, porque mi abuela todavía seguía con vida. No pude despedirme bien de ella. Simplemente un día mi mamá decidió irme a retirar de la escuela y nos fuimos a Capital. El tiempo que estuve en Capital, asimilar todo eso, la nueva vida, y empezar la escuela, era muy criticada, discriminada por mi color de piel, porque era mucho más morochita que ahora. Y bueno, mi acento, que como era de Salta, era muy pegado. Fue todo un proceso. Yo me acuerdo que a un mes mi abuela falleció para el Día del Padre en 2019. Y yo me acuerdo que 2 semanas antes me había arrodillado a pedir a Dios que no se llevara a mi abuela, porque era lo único que yo tenía en esta vida. O sea que si se la llevaba yo me quedaba sola. Que realmente, porque yo no pertenecía a esa familia, no me sentía parte de la familia de mi mamá, porque a pesar de que se podía ver las diferencias, habían estos comentarios de por qué no te aborté, que para qué te traje, que como que yo tenía la culpa que mi padre la haya dejado o X. Pero bueno, todo esto lo tuve que vivir a partir de esa edad, a partir de que fui a vivir con mi mamá. Y no podía incluirme en la familia, ¿bien? Después de las 2 semanas yo me entero, recibimos una llamada de que mi abuela había fallecido. Fuimos al cementerio y ahí es donde caí en cuenta de que mi abuela había fallecido, porque miré para los costados, la busqué y no la encontré en ese momento. Fue muy fuerte. A partir de ese momento de que volvimos a Capital, mi mamá empezó a pegarme. O sea, era
se me caía cualquier cosita, me equivocaba y ya eran recibir golpes, me hacían menos, me criticaban si estaba gorda, si estaba flaca. Absolutamente todo lo que hacía era criticada, que rompía todo, que todo era un desastre, que yo les vine a arruinar su relación perfecta que ellos tenían, o si yo me metía con su marido, siempre criticando a mi persona y haciéndome menos. Desde ese momento yo siempre me empecé a hacer chiquita, empecé a desconocerme y a no saber quién era y que no tenía la aprobación de nadie. Así que a los 14 años, además de todo esto, de todo este maltrato psicológico y emocional y físico que tenía en mi casa, también lo tenía la discriminación, lo que era la escuela. A mí me sabían tirar viandas saliendo de la escuela, me criticaban. Y viste las viandas que daban en la escuela, bueno, me lo tiraban a la salida como que era la más odiada. A los 14 años decido hacer el primer intento de quitarme la vida. Me acuerdo que me tomé una tableta de pastillas completa para no vivir más, pero bueno, no me salió bien porque estoy acá. Lo único que me agarró fue un dolor de cabeza terrible que no sabía cómo salir de ahí, pero bueno, no me pasó nada y a los 16 años opto por irme a vivir sola. No tan lejos de mi mamá porque no me lo permitía, pero ya como no podía con toda esta situación que me atormentaba a diario y no sabía cómo escaparme de todo esto que me ahogaba, decido irme a vivir al lado de ella. Vivíamos en un hotel. A los 16 me enamoro, conozco el amor de mi vida, conozco mi primer amor en el colegio. Me enamoro como nunca, ¿viste? Esos amores que te hacen entregarlo todo. Bueno, yo caí en eso. Lo di todo por esa relación. Fueron 6 años que era tanto amor que nos teníamos que terminó en una relación tóxica. Casi que terminamos él llegó a ahorcarme, casi que terminamos a los golpes. Yo era muy violenta, era muy tóxica. Ahí es donde salió todo a flor, todo lo que yo era, todo ese daño, esos miedos al ser abandonada, al no ser querida. Todo eso lo reflejé en esa pareja porque ya que siempre cuando estamos en una relación es nuestro espejo, nos puede ayudar a crecer o nos puede realmente destruir la vida. Que siempre nos viene a enseñar algo, eso tienen que tenerlo en cuenta. Y bueno, es lo que me pasó en esta relación porque yo quería darle absolutamente todo. Toda la plata que lo ganaba, trataba de complacerlo a él, de invitarle a todos lados, de querer ser mejor persona, mejor mujer por él. Creo que le entregué absolutamente todo de mí. Esto le voy a comentar, pero es muy íntimo porque pasa a mujeres que con tal de que no le abandonen y de quedarse, uno dice cosas o miente para que el otro se quede. Yo llegué al punto de mentir cosas por quedarme en esa relación, para que él no me abandone, porque el que realmente decidió terminar en la relación fue él. En toda esta nueva etapa de estar viviendo sola, de tener una relación, hubo muchas caídas a lo largo del tiempo, en este proceso, en este crecimiento y de querer ser mejor por el otro. Obviamente lo tóxico no existe un por siempre cuando una relación no es sana, porque nos está haciendo mal. Cada día nos va a ir apagando, cada día nos vamos haciendo más chiquitos, cada día nos vamos a ir desconociendo más y más allá de que querramos dar todo por la pareja porque no se trata del otro y yo no lo entendía en ese momento. Ya ahí empecé a querer buscar todo esto, ¿no? Del desarrollo personal, no tan a fondo, pero sí querer conocerme como para poder darle lo mejor, ser mejor mujer para poder entregar toda esa relación. Y como él en un momento ya terminó conmigo, ahí es donde entró en un colapso, en una depresión que realmente era, yo me agarraba la almohada, no sé si te sentís identificada, pero yo sabía agarrar las almohadas y llorar a gritos, no había nada que a mí me llene, no existía, todo mi mundo que era en su momento color se volvió negro, literalmente. Yo me quería quitar la vida, no quería existir, no quería absolutamente nada. Me acuerdo que me quedé sin trabajo, me encerré 3 meses, estuve encerrada 3 meses en una depresión, en una habitación 4x4 que vivía en un hotel. Lo único que comía, porque no quería salir a la calle, era latas de atún con galletitas. Dormía todo el día. Y lo que hice en todo este colapso, en toda esta depresión, estos momentos, fue meterme a YouTube. Y ahí es donde me encontré con una chica
que escucharla tanto, lo que hacía es estudiarme los videos de YouTube. Yo me anotaba absolutamente todo. Yo por eso siempre en todos los videos le digo, tomen nota porque es lo que a mí me ayudó. Una cosa es escuchar la información y otra muy diferente cuando nosotros anotamos. O sea, ya estamos haciendo otra acción, ya lo estamos llevando a papel y eso es muy diferente, cambia mucho más, se nos queda mucho más. En todo este proceso yo me estudiaba todos los videos de YouTube, me obsesioné con todo lo que yo veía. Como todo cambio arranca por el físico, es por donde decidí empezar. O sea, yo venía haciendo CrossFit en su momento, salía a correr, me encantaba hacer deporte, pero siempre para poder agradar al otro. En este momento lo que decidí es empezar por el gimnasio. Yo odiaba el gimnasio, les tengo que ser honesto. No me gustaba entrenar, no quería ir a alzar. O sea, yo no podía entender la gente que iba, alzaba unas barras, o sea, no tenía sentido. Además de ir solo, ¿cómo hacían? ¿Cómo tenían esa motivación? Hasta que decidí ir. Un gimnasio cerca de mi casa para poder, como que se me haga fácil el transcurso de ir y volver, ¿no? No a uno que me quedaba lejos. Así que iba caminando y volvía. Y me iba repitiendo todas estas palabras, todas estas afirmaciones, todo lo que me iba anotando, porque toda esa habitación 4x4 donde yo vivía, le llené de información, o sea, de las personas que yo me quería convertir. De cómo quería esa relación, si es que conocía a otra persona, cómo quería ser, qué es lo que quería tener en mi vida, dónde quería vivir. Todas estas cosas yo me las fui anotando y me las repetía todo el tiempo. Tenía citas conmigo, me ponía linda, a pesar de que salía a la calle e iba todo así llorando mal, yo afuera salía con esa persona, con esa visión de esa persona que yo notaba todos los días. Después de pensar que ya había sanado, que ya estaba bien, entré a trabajar a un lugar que se llama de Andenis, que está en Recoleta, en Capital, y conocí a otra persona. Esta persona era muy amorosa, era como la persona que yo quería, que tenía una familia increíble, tenía todo lo que un día yo soñé, esa familia amorosa que le daba absolutamente todo. No me refiero a lo de monetario, sino que me refiero al amor que yo jamás conocí en mi vida, que yo nunca tuve. Bueno, esa persona lo tenía. Y bueno, la familia era muy buena conmigo, y me volví a enganchar con esta persona. Lo que pasa con esta relación es que yo pensaba que había sanado, yo pensaba que había cambiado, pero le volqué todo a esta persona. Todo ese dolor, toda esa bronca, todo ese daño se lo hice a esta persona. Yo empecé a minimizarlo, a hacerle menos, a lastimarlo, tanto que un día la vida me sacó de ahí. ¿Cómo pasó esto? Un día en Año Nuevo nos habíamos juntado con la familia, tomé tanto alcohol que colapsé, en el sentido de que yo tenía tanta bronca acumulada que le empecé a decir en ese momento de todo, y ahí es donde nos separamos. Acá es donde viene mi segunda depresión. En este caso fue mucho peor porque de tenerlo todo, de estar todo bien con la familia, de que la familia me quería, de tener ese hogar que yo nunca tuve, lo perdí. O sea, ya no tenía nada. Y ahí es donde me encuentro que a pesar de haber perdido esa relación, estaba trabajando en el trabajo de mis sueños. En su momento había entrado a trabajar en Coto, que estaba súper feliz y emocionada. A mí me despiden de ese trabajo. Ahí es donde yo decido recurrir a una psiquiatra, que yo me acuerdo que llegué así tipo dura, mal, triste, y yo le dije, ayúdame porque esta vez yo no voy a poder salir sola de acá, no sé cómo hacerlo. Y ahí fue donde fui medicada de depresión, ataques de pánico, tenía ataques de ansiedad. Yo me acuerdo que salía a la calle, salía así, tipo, ¿estás bien? Me abrazaba todo el tiempo, me hablaba todo el tiempo, trataba de ayudarme, no podía subir a los colectivos. Me acuerdo que una vez tenía miedo de bajarme del colectivo porque se había pasado una parada, y yo tenía miedo porque si algo me pasaba en la calle, no podía estar cerca de mucha gente. Lloraba todo el tiempo, en todos lados. Me comí absolutamente todas las uñas. Miren ahora mis uñas cómo están, de larguitas. Pero en su momento yo no tenía uñas, no sabía que existía esto.
Recuerdo que tomaba 5 o 6 pastillas por día, los calmantes que te dan, los sublinguales, me acuerdo que me metía 3, 4 en el momento, porque los ataques de ansiedad, los ataques de pánico no los podía, mi cuerpo no los toleraba, y como eso la psiquiatra me los daba, me los tomaba como si fueran, no sé, caramelos, literalmente. Era tan fuerte que yo me volví adicta a estas cosas. Ahora voy para allá. Ahora les cuento un poquito sobre eso. Bueno, como tenía tanto tiempo libre, acá voy a hacer un inciso que yo no tengo a Dios como si fuera una religión. Para mí Dios no es religión, para mí Dios es mucho más. Dios está en todos lados, en lo que vos creas. Yo sé que todos creemos en algo, tenemos fe en algo, en energía, en el universo, en lo que creas vos. Bueno, yo lo llamo Dios y yo me acerqué a la iglesia. Justamente esto, yo no me acerqué buscando una religión, yo no me acerqué a lugares que yo no me sentía bien, yo me acerqué a una iglesia donde yo podía sentir la presencia de Dios en mi vida, en mi corazón, donde yo podía ir y llorar como si fuera mi lugar seguro, donde yo podía ir y decir, yo quiero tu salvación, yo quiero ver ese cambio en mi vida. Ahora ya no iba diciendo, ay, quiero que mi relación funcione, ay, quiero que mi ex vuelva. Yo no iba pidiendo, suplicando, desde mendigando. Yo iba como diciendo que mi vida iba a cambiar. Al tener mucho tiempo iba mucho a la iglesia, iba con fe. Sí, lloraba mares. Iba diciendo que sea tu voluntad, que sea lo que vos quieras, que se haga tu voluntad en mi vida. Y ahí es donde un día todo se transformó, todo cambió. Y en esa persona, esa relación me volvió a hablar, su familia me volvió a hablar. Yo me bauticé, decidí bautizarme a pesar de haber ido mucho tiempo a la iglesia. Me bauticé, tomé esa decisión y es donde con el tiempo me vino la mente, se me iluminó y tomamos la decisión de mudarnos a Mar del Plata. Ese cambio fue increíble porque no solo fue el momento de bautizarme, el cambio no vino en bautizarme, el cambio vino porque yo tenía fe de que podía cambiar mi vida, de que podía construir algo diferente. Vengo a Mar del Plata, me mudo a Mar del Plata, donde actualmente vivo, porque tengo que contarles que nunca me gustó Capital. Siempre cuando salía a correr, cuando me escapaba de esa realidad que no me gustaba, yo me acuerdo que iba a Puerto Madero y manifestaba esto, ¿no? Manifestaba en el sentido de que pensaba todo el tiempo, cerraba mis ojitos y pensaba que estaba corriendo en un lugar, viviendo en un lugar con playa, donde se pueda respirar diferente, donde la gente sea más tranquila, donde todo sea paz, donde todo sea bienestar para mí, porque en su momento era todo caos. Y en esta ciudad realmente lo que crecí fue increíble porque no solo donde me fui conociendo mucho más, donde me fui escuchando mucho más, donde sigo entrenando, empecé a construir hábitos de la mujer que siempre quise ser, me pude identificar lo que quiero en mi vida. Y ahí es donde empecé este canal, a compartir un poquito más sobre mi historia, sobre mi vida, sobre mi vivencia, las cosas que fui superando y sobre todo cómo fue que me ayudé a superar todas esas cosas, que es el mensaje y el fin de este canal, poder ayudar a alguien que esté en esa situación, a esa persona que haya sufrido un abandono, a esa persona que haya sufrido violencia física en su casa, a esa persona que dependió tanto o depende tanto de una pareja que cree que no hay vida después de eso, porque no fue mi caso, pero podría haber sido mi caso, que no tenga esta bendición de poder contarlo, porque realmente el intento de querer quitarme la vida estuvo y gracias a Dios no lo logré hacer, no funcionó. ¿Cómo fue que dejé los fármacos, las pastillas, esa adicción que tenía de querer tomarlo y creer que eso me ayudaba y que eso es lo que me hacía sentir bien? Fue gracias a mis hábitos, porque cuando fui mucho más disciplinada en mis hábitos, no solo pude conocerme más, sino que esa confianza y el conocerme permitió poder dejar los fármacos, porque la psiquiatra nunca permitió que los dejara. Nunca tuve ese, ok, déjalos. Es como que para ella yo los necesitaba. Y yo realmente lo que veía es una mujer que podía sin esos fármacos,
que podía crear una nueva historia, que podía construir una nueva vida, que podía ser todo diferente, que ya no quería identificarme con esa persona que sufrió, con esa persona que era todo dolor y que era todo caos, que podía transformar todo eso. Y desde toda esa nueva persona yo sabía que podía tener esa habilidad de poder identificarme con esa persona y desde ahí poder tener el autocontrol necesario en el momento de las reacciones, porque no sabía antes, no tenía autocontrol. A toda cosita ya reaccionaba desde ese dolor, desde esa carencia, desde ese sufrimiento de esa niñez, desde esa niña tan herida que tenía dentro. Pero en este momento me quería relacionar desde la mujer que soy y desde la mujer que estoy construyendo. Y ahí es donde un día decido dejar los fármacos porque no había llegado unas recetas y el correo se tardó, bendito sea que se tardó ese correo. Me dolió una semana y media la cabeza porque no podía más con el dolor, porque al dejarlos como que el cuerpo lo pide, pero después de una semana y media de tanto orar, de estos encuentros y de esta gratitud que tengo cada mañana con Dios, estos momentos de encuentro con Dios, decido dejarlos y el dolor de cabeza desaparece. Y ahí hasta el día de hoy no volví a tomar pastillas, no volví a la psiquiatra porque ella dice como que necesito un psicólogo acá, pero realmente los psicólogos, cuando vamos a un psiquiatra, a un psicólogo, lo único que nos hace es como tocar esas heridas y está bien para conocernos, ver nuestra oscuridad de frente, ese espejo de frente para poder conocernos. No digo que esté mal si estás en una situación que te supera, sí, busca ayuda, no estoy diciendo que no está bien la ayuda, para nada digo eso, porque a mí realmente me ayudó, pero sí también busca ayuda en tus hábitos, en conocerte, en ir a entrenar, en cuidar tu físico, en leer, en buscar nueva información, en videos así que te ayude, de que se puede salir. Y realmente se puede salir cuando nosotros cambiamos la forma en cómo vemos la vida y lo que estamos metiendo acá en la cabeza. No cambiamos porque vamos y contamos nuestra historia y nos hacemos la víctima en todo ese dolor y en todo lo que nos pasó. Porque como víctima y como yo me hice la pobrecita mucho tiempo, terminé así. Terminé en ese dolor, terminé en una depresión, en 2 depresiones que tuve por estar como víctima. Pero cuando yo realmente tomé acción a cambiar todos mis hábitos, es donde también, ¿saben cómo llegó el negocio que actualmente estoy emprendiendo? Llegó con un pensamiento. Justo una historia que estaba viendo en Instagram y dijo, ¿por qué no haces esto? Si es esto lo que te gusta. ¿Por qué no empezás por YouTube? Y así empezó todo. Pero yo creo que también vino porque yo ya me estoy convirtiendo en esa mujer. Y con esto quiero que se queden de este video. Que si no te gusta algo, que decidan qué es lo que quieren. Que lo definan. No digo con tanta claridad, pero ¿en qué te querés convertir? ¿Qué querés hacer? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo te querés ver? Es súper importante, yo siempre voy a decirlo, el físico, cómo nos vemos, porque por cómo nos vemos nos vamos a estar hablando todo el tiempo. Si a vos no te gusta cómo te ves, vas a tender a sabotearte y a hablarte mal. Y la gente no se da cuenta que lo más importante es cómo nos estamos hablando todo el tiempo. Que lo único que está saboteando todo nuestro progreso y que no estamos creciendo es porque nos estamos hablando mal. Si nosotros cambiaríamos la conversación interna que tenemos a diario en todo el día con nosotros, toda nuestra vida se puede transformar. Porque cuando yo empecé a contarme una historia diferente sobre mí y sobre mi vida, es donde mi vida empezó a tomar sentido y a construirse algo diferente. Este es el fin de este canal, que quiero compartir todos los aprendizajes. En todos los videos van a ver cómo salir, tips, consejos para salir de una situación complicada, de una depresión. Yo tengo ya videos acá en el canal y voy a seguir subiendo cada semana videos, así que me ayudas muchísimo si te suscribís al canal para que pueda crecer, para que pueda llegar a más personas. Si querés dejarme algo que superaste o qué te pareció el video, cualquier cosa que comentes me va a ayudar a que pueda llegar esta historia a otra persona, porque este es el fin de contar esta historia. Que llegue a oídos a personas que lo necesitan, que no tienen por qué quedarse donde no les gusta, que no acepten menos de lo que ustedes esperan, que no se conformen y sobre todo
que no permitan que una persona les trate como se le dé la gana. Que la vida no se trata de la otra persona, se trata de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nosotros mejoramos, cuando nosotros miramos para adentro, que lo tenemos absolutamente todo. Cuando podemos mirar esa niña interior, sanar esa niña interior, curar todo lo que tenemos dentro, todo afuera se va a transformar, todo afuera va a cambiar. No busquemos afuera. Así que ese es el fin de este canal, poder ayudar a lo máxima de personas y que mi historia llegue a muchos oídos que lo necesitan. De todo se puede salir, de cualquier cosa se puede superar, que no hay imposibles para la persona que cree. Y yo soy una mujer que siempre, a pesar de todo, cree en ella misma, pero sobre todo que tengo fe y creo en Dios. Le creo a Dios, decido creerle a Él, que puede transformar vidas. Como convirtió este testimonio mi vida, porque es un testimonio increíble, también puede ser un testimonio de tu vida, también puede transformar tu vida y también tu historia puede ayudar a otra persona, porque a veces no nos damos cuenta de esto, pero lo puede hacer. Así que nada, lo dejo por acá el video. Como ya saben, yo puedo seguir hablando y no se trata de eso. Quería contarles un poquito sobre mí, así que si quieren ser su mejor versión y conocerse más, amarse más y crear todo una mujer que admiran, que respetan y que se valoran, o cómo encontrar tu propósito, todo eso, suscríbete al canal y apóyame con un like y nos vemos en el siguiente video.